Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en esta semana, vamos a trabajar lo que son dos principios en lo que viene siendo fiscal de la semana 6, ¿vale? Los primeros teóricos que vamos a ver va a ser Adam Smith. Básicamente vamos a ver ciertas teorías que nos hablan sobre la riqueza de las naciones, etcétera. Es decir, todo del rubro del área de fiscal. Nos dice que en los principios de carácter doctrinal se encuentran varios trabajadores de contradiccionales que han elaborado principios teóricos que deben regir las leyes finales. Sin embargo, los principios más relevantes han sido las propuestas de Adam Smith, puesto que fueron inspiradas de la legalización moderna. Considerados en su obra La riqueza de las naciones. Es decir, él se guiaba mucho de las legislaciones, creaba, digamos que contenido referente a que muchas veces era optativo para crear, digamos que nuevas normas, nuevas leyes. El primer concepto que maneja es justicia. Nos dice que consiste en la equidad que debe de haber al someter a una nación al pago de impuestos para sostenimiento de la misma, debiendo de ser de una forma proporcional y equitativa. De aquí existen generalidades en la carga a los particulares que se encuentran en el mismo supuesto jurídico establecido en la ley fiscal. Posteriormente también nos habla de lo que es la certidumbre. Nos menciona que la ley debe de ser precisa en sus señalamientos para que no haya actos arbitrarios por parte de la autoridad, por lo que los elementos relacionados con el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa no deben de ser interpretados de otra forma más que de la establecida en la ley. Posteriormente también tiene otros principios que es de comodidad, el cual nos dice que habla de la época y forma en que convengan al contribuyente pagar, permitir al particular cumplimiento debido. La economía nos dice que consiste en que el rendimiento del impuesto debe de ser mayor posible y por lo tanto el proceso de recaudación no debe de ser oneroso por el Estado. Por otro lado, nos dice también que tenemos los principios de carácter legal. Estos son por excelencia los comprendidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que conoceremos los más relevantes, por así decirlo. Nos dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son los principios de ordenamiento en materia fiscal. Así lo establece en el siguiente artículo. El artículo 31 nos dice que son las obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal, hoy en día conocido como Ciudad de México, y de los estados y municipios en que residen de manera proporcional y equitativa según dispongan las leyes. Es decir, que ante la Constitución nosotros debemos de aportar ciertos ingresos para el beneficio de la nación. Hace mucha referencia a esto, este artículo que leímos. Nos dice también que de esta disposición se desprenden 6 principios básicos. El principio de generalidad, que es aplicable para todos. El principio de obligatoriedad, que no es que si tú quieres o si puedes, sino que es a fuerzas. También nos dice que el principio de vinculación con el gasto público, es decir, el gasto público es el que dan a ciertas áreas para nuestro beneficio. También nos habla acerca del principio de legalidad, que lógicamente está amparado en la Constitución, como ya lo leímos. El principio de proporcionalidad, que es equivalente a empresas y a personas. Lógicamente las empresas al ganar más cooperan más que una persona física. Y el principio de equidad, que es decir, es para todos, no solamente para hombres, para niños, no, es para todos. Posteriormente tenemos otra teoría que es la de Adolfo Wagner. Este Adolfo básicamente nos hablaba sobre las ciencias de las finanzas. Nos decía que deben de poseer una serie de principios superiores. Al igual que nuestro autor pasado, él se basa en ciertos principios. Estos principios como tal nos dice que es considerar un doble punto de vista. Estos principios no deben considerarse como absolutos, sino como relativos. El primero de ellos nos dice que es la política financiera. Esta política financiera básicamente es suficiencia y elasticidad de la imposición. La economía pública nos dice que son fuentes de impuestos y clases de impuestos. La equidad, generalidad y uniformidad, pues ya lo habíamos mencionado, acerca de que es para todos, ¿no? También tiene algo que se llama administración fiscal, que esta nos dice que fija la imposición, comunidad de la imposición y reducción de costos de recaudación. Es decir, que si todo va manejándose bien, podemos reducir ciertos costos para ganancia y beneficio de todos, siempre y cuando todo vaya en torno a como lo planeado.
También habla de principios sobre la fijeza de mayor efectividad con algunas reglas. La mayor proporcional de la profesión y de la moral. Es decir, que si tú tienes un trabajo bueno, estable, debes de cooperar y cumplir. Que si alguien no tiene un trabajo estable o está decadente, pues no se le va a exigir tanto, ¿no? Siempre yéndonos desde el punto de la igualdad. Es decir, sí va a cooperar, pero a lo mejor y a ciertos plazos que uno que sí está ganando bien. También nos habla sobre la simplicidad del sistema de impuestos y su organización, sobre dar la indicación exacta y precisa de las fechas y de los lugares de pago. Técnicamente también nos viene hablando de emplear las leyes del reglamento en un lenguaje claro y simple y accesible a todos, aun cuando no siempre será posible por las complicaciones que extrañan los impuestos modernos, el rigor político, la precisión que excluye la discusión y las controversias son necesarias ante las leyes. Al lado de las leyes deben de explicarse circulares y disposiciones que citan ejemplos y de la mejor forma posible. Acá no son los organismos administrativos, es decir, siempre que se hagan modificaciones a la norma o peticiones, nos deben de avisar para que estemos enterados. ¿Por qué? Porque en materia fiscal, lógicamente al pagar todos estos, debemos de estar informados de cómo se van a efectuar los pagos, cómo se llevan, todo, ¿no? Entonces por eso nos dice que debemos de estar al lado de las leyes, es decir, al tanto de estas, ¿vale? Básicamente esta semana nada más vamos a ver estas dos teorías. Traten de entender los principios. De todos modos, cualquier duda que llegue a surgir o conflicto, pues ya me están avisando y los apoyo con algún otro tipo de información. Gracias, que estén muy bien.